Este es nuestro tercer webinar, como hemos ido comunicando tanto por redes como por los correos. Estamos en un primer ciclo de transformación digital, de conferencia de transformación digital. Vamos hoy por el tercero y que hoy estamos justamente en la parte de cómo transformar y realmente tener en cuenta el equipo de trabajo. Como hemos venido diciendo, no hay transformación sin la gente. Aquí tenemos el tercer encuentro de hoy, cómo prepararme para la transformación digital y liderar a mi equipo. No hay transformación sin la gente y obviamente que para poder transformar tenemos primero que transformarnos nosotros mismos y primero también informarnos de la transformación. Creo que ha sido novedoso el tema de que trajéramos estas conferencias de transformación digital, un tema que está muy en el tapete, que está muy update, por así decir, y hay muchos aquí de gestión humana, otros no, nos han acompañado y el tema ha sido amplio. Hemos trabajado los temas de transformación, cómo afecta la transformación digital nuestro negocio, que fue nuestro primer encuentro. El segundo encuentro, aquí están los truenos muy fuertes, me está haciendo competencia. Cómo hacer la transformación digital y sobrevivir en el proceso. Y hoy nos toca ver la parte del equipo. Y me agrada saber que hay aquí gente de gestión del talento. Hoy veremos esa parte, así que al final podremos responder las inquietudes que tengan. Y en este sentido, pues tenemos a Elvia Sacher y a Gabriel Holland. Decirles rápidamente, dos expertos en el área de transformación digital, formadores de estos temas, tanto en universidades como en procesos in-house, consultores de transformación digital con una amplia experiencia en el tema, quienes nos han acompañado en estos webinars que hemos preparado con el deseo de aportar un poco, abrir un poco el camino, abrir el apetito a lo que realmente nuestras empresas ahora mismo están necesitando, aun cuando pudiéramos no ver esa necesidad. Así que yo no voy a extender mucho mi presentación, mi introducción, y los voy a dejar con Elvia y con Daniel. Que este sea un encuentro productivo, que al final podamos tener inquietudes, las inquietudes que ustedes tengan, podamos realmente responderla y que podamos volvernos a ver en el cuarto encuentro, que será el 9 de septiembre. Así que los dejo en muy buenas manos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto para nosotros volver a encontrarnos en estas sesiones para hablar de transformación digital. Y en este caso, en el encuentro de hoy, para hablar de eso que tanto está doliendo hoy, especialmente a los equipos de gestión de talento o recursos humanos, de todas las organizaciones. Por aquí no importa si son negocios o no son negocios, todos están viviendo esta crisis del empleo que se vive a nivel global, y más aún en relación a las competencias nuevas que se están necesitando para impulsar, para lograr la transformación digital en las organizaciones y sobre todo lograr resultados con ello. Creo que una de las primeras frases que digamos que se nos viene a la mente cuando hablamos de gestión de personas hoy en día es el tema de enamorar, ¿no? De la falta de enamoramiento que hay de las personas con sus trabajos, ¿no? De cómo hay un auge emprendedor con tal de salir corriendo de esa realidad de los trabajos que no nos satisfacen o que no nos dejan ser lo mejor de nosotros. Y realmente no es novedad decirles que estamos viviendo un punto de inflexión en relación a la gestión de personas por estas grandes crisis existenciales que nos vino a plantear la pandemia, ¿no? Es una realidad que tenemos un reto difícil porque la necesidad es cambiar, la necesidad de cambio solamente se va a materializar
con personas competentes en ámbitos digitales, pero sobre todo con competencias soft para poder gestionar personas y hacer una construcción conjunta que nos permita llegar a un nuevo lugar. ¿No, Gabriel? Sí, 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 claro que sí. Entonces, a mí me gustaría decir algunas cosas iniciales en todo esto. Y la primera es que vamos, en mi caso personal, creo que el de Elvia también, nosotros vamos a hablar desde la línea, es decir, siendo recursos humanos, además un área de staff, un área que da enorme soporte a la línea, vamos a dar un poco una visión de qué es lo que se esperaría de recursos humanos. Por otro lado, habida cuenta de que tenemos personas de otras áreas de negocio y actividades, yo quiero recalcar algo. La transformación digital en sí misma tiene dos componentes. El primero, el más fuerte, el trascendente e irreemplazable, es el cambio cultural, ¿verdad? Esto que dice cambiar nuestras organizaciones, es un cambio cultural. Meternos en la cabeza los temas de transformación digital como válidos, como necesarios, como indispensables. Transformación digital no es comprar software. Transformación digital es ver a la organización de otra manera, tratar de auscultar, como decía Elvia, sus dolores y dar remedio a estas situaciones. Por eso digo, el software lo compraremos algún día. Hoy entendamos culturalmente cuál es el cambio fenomenal que se da en el espíritu de las personas que laboramos en los mercados día a día, independientemente de nuestra posición. Adelante. Indudablemente cabe destacar, como decía Gabriel, que nosotros no somos especialistas en recursos humanos. Aquí las especialistas de recursos humanos son nuestras socias de socios, y ellas sí que se dedican a la parte humana, pero sí que es cierto que desde estar trabajando en la línea nosotros podemos capitalizar esos insights, eso es lo que nos dice la gente, lo que les duele a ellos, y esos cambios que está pidiendo para quedarse en su puesto de trabajo, para asumir nuevos desafíos, para estar motivado con lo que viene. Y desde ese lado es nuestro intento de contribución con esta sesión. ¿Cuáles son esos cambios que están pidiendo? Porque lo cierto es que hoy lo que hay son quejas. Ustedes están viendo en pantalla, creo que las 4 grandes quejas que hoy por hoy escuchamos en las organizaciones que tienen problemas para la adopción de tecnología, para hacer una conversión de su modelo de negocio, para hacer un cambio que les permita adecuarse mejor a los mercados. Desde el lado del management, de los altos directivos, hay un tremendo dolor y pavor a que no logran hacer cambios radicales o cambios importantes que les permitan incrementar su potencia como negocio. Y no los logran hacer no porque no puedan comprar tecnología, porque grandes corporaciones sí que están haciendo la inversión, sino por esto que dice Gabriel, que la gente no se quiere comprometer, no pone más de sí, está cansada, está agotada. Y la verdad es que es cierto que se pide mucho y el colaborador no está viendo cuál es el beneficio que recibe de todo esto que se le pide. Y sobre todo hay muchas conductas contradictorias que van totalmente en contra al sentido de, bueno, innovación, se pide innovación, pero por otro lado hay un señalar con el dedo a esas personas que se equivocan, a señalar al culpable de alguna determinada problemática, se señala la resistencia y no se contribuye a entender cuál es el motivo por el cual existen esas resistencias, ese miedo a cambiar, a hacer las cosas de una forma distinta, a salir de lo conocido y lograr hacer esos saltos que sí se necesitan para estar en línea con lo que hoy el mercado y sobre todo nuestro cliente nos está pidiendo, porque claro, adelante de él tiene muchísima oferta. Entonces, si no logramos hacer ese cambio, indudablemente nuestro negocio corre gran riesgo de que desaparezca, de que disminuyan los números y de terminar con todo eso que se ha construido durante muchísimos años. Por eso es que hay que entender mejor, en plena era de la transformación digital, donde lo que más se ha revolucionado son las comunicaciones, hoy por hoy hay que poner en el eje la comunicación. ¿Para qué? Para lograr construir confianza y vínculos con los colaboradores. Entender los motivos de la resistencia para reconstruir, ganar confianza y realmente
encarar ese cambio que se necesita, pero esta vez comprometidos y participando todos. Algo que no puede faltar, Gabriel, la gran renuncia, ¿no? Yo diría, las personas de línea, me hago cargo, somos bastante básicos y elementales. Funcionamos por resultados. Lo podemos disfrazar un poquito más, un poquito menos, pero a la hora de cobrar nuestro bonus nos van a medir por lo que se gana. Con lo cual, necesitamos ayuda aunque no lo sepamos. Ayuda de los talentos de recursos humanos que nos enseñen a leer por qué la gente se va. Miren, las personas en general no abandonan empresas, abandonan a sus jefes, porque los jefes a veces, por lo menos lo que me ha sucedido a mí durante muchos años, bajamos línea y lo único que miramos es cumplir con los resultados, como decía. Por eso se da el gran abandono, el gran quit. Las personas que dicen, mira, yo ya no trabajo más porque estoy harto. Claro, en Estados Unidos y Europa, esto por el momento es bastante más fácil por el tamaño, por la cantidad de subsidios que existen. En esta parte del mundo, Latinoamérica, Centroamérica, es más difícil porque la verdad es que somos bastante más pobres y no podemos alegremente decir no trabajamos y vivimos los subsidios, por lo menos en un nivel social intermedio como el nuestro. Pero que la gente quiere irse, y que necesitamos entender cómo hacer para que se queden, es un más ineludible que nada tiene que ver con el software o con el hardware. ¿Verdad, Elvia? Así es, y cierto es, como decías, que esta gran renuncia, que es una realidad y que ha empezado en Estados Unidos, a cada país le impacta de una forma diferente. Si bien en Estados Unidos impacta con una ola de renuncias que no discrimina puestos ejecutivos, profesionales como operativos, o sea, es algo que afecta masivamente. En Europa o en ciertas otras economías, como en muchos países de Latinoamérica, la gente no se puede dar el lujo de renunciar sin un plan B. Y entonces lo que hay es muchísima rotación y sobre todo gente que se queda en sus puestos de trabajo con una grandísima desmotivación, con pocas ganas de hacer cambios y con pocas ganas de hacer nada más que lo que viene haciendo. Y sobre todo porque venimos de un gran y un largo periodo de hiperconectividad, de hiperexigencia, de 10, 12 horas conectados, que lo que ha traído en sí ha sido el famoso burnout. Mucha gente quemada que ve un ordenador o ve una PC o ve una llamada y sale corriendo para el otro lado porque ya no quiere dar más, no puede dar más. Está cansado, está agobiado, se siente en un círculo sin salida, que no le ve ni cómo es, ni cuál es la escapatoria, ni siquiera posibilidades para tener un beneficio de todo esto, capitalizar un aprendizaje de todo esto. Y unas encuestas que sí hay que tomar en cuenta, si bien no son de todos los mercados, pero sí que es representativo, ¿no? 15% de altos directivos preocupados por el incremento de la rotación. Esto deja en evidencia que realmente la rotación está sucediendo, por más que no haya una ola de renuncias, sí que estamos viendo que los puestos claves se están moviendo mucho más. Claro, la oferta es mayor y al estar cansados es una vía de escape. Gabriel. Yo creo que a esta altura vale recordar que de transformación digital hasta ahora hemos hablado nada. Hasta ahora de lo que hemos hablado es de transformación mental. Como cuadros dirigentes o como dueños de una pyme, nos conviene ir entendiendo que algo está sucediendo en la cabeza nuestra y de nuestros equipos. Porque estar cansado está muy bueno si uno depende de la billetera de papá o de mamá o del subsidio del gobierno. Pero en el 99% de los casos, cuando estamos cansados quiere decir que debemos descansar haciendo otra rutina porque tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir trabajando. Entonces, ¿cómo acercarse a aquel que tiene que seguir produciendo? Contándole todo esto, pero además dándole soluciones que hablaremos dentro de 10 minutos. Eso creo. Otra de las encuestas realmente llamativas, de los puestos de trabajo que hoy se publican, 8 de cada 10, o sea, el 80% tiene problemas para ser cubiertos. Es difícil, y lo pueden decir las chicas de Socius, es difícil conseguir talento
que responda a todo lo que se necesitan las organizaciones, porque las organizaciones están altamente demandantes en cuanto a capacidades, y realmente el mercado muchísimas veces no tiene larga experiencia a la antigua usanza de esas capacidades digitales que se piden, de esos liderazgos que se piden. Porque es cierto, nadie puede ser sumamente experto en determinadas cuestiones que se han implementado, que se han empezado a implementar hace 2, 3 años. Somos aprendices, somos conocedores, pero la continuidad del concepto experto hoy por hoy es cuestionable, porque la tecnología cambia mucho, tiene una obsolescencia programada cada vez más breve, y deberemos acostumbrarnos a que va a seguir cambiando. Por lo tanto, el expertise es algo cuestionable. Si podemos encontrar especialistas, gente curiosa, gente apasionada por seguir aprendiendo la tecnología, que esa es la que realmente nos conviene tener en nuestra organización. Y eso también nos obliga a replantearnos qué tipo de talento queremos incorporar a nuestros equipos. No se trata solamente de talento con título universitario o que nos diga experiencia de larga data en ciertas tecnologías, porque a la hora de verlo prácticamente uno se encuentra con grandes diferencias entre lo que dice el CV y la realidad de lo que da. Sí, Gabriel. Yo quería hacer un comentario sobre lo tuyo. Experto es una palabra que a mí me gustaría ir desterrando, porque da la sensación de que está subido en el monte del Olimpo griego y ya está. El experto como que no tiene más nada que aprender. Y me parece que los tiempos que corren de absoluta revolución y de absoluto movimiento nos obligan a entender que fuimos expertos, sí, hasta ayer, y que en el mundo de hoy necesitamos empezar otra curva de aprendizaje e ir por más. Y un pequeño detalle en la tasa de abandono de los empleados, o que 8 de cada 10 puestos de trabajo no se cubren. Tengamos en cuenta que tanto en Europa como en Estados Unidos, y ni que hablar en nuestros países, el tema salarial no es menor. En muchos casos hay quienes sopesan: ¿me conviene volver a trabajar, a viajar 2 o 4 horas, a tener que vestirme con ropa más cara, a tener que contratar a alguien para que se quede en casa atendiendo las labores? ¿O me quedo en casa, tomo un subsidio y veo si trabajo en algo menor? Atención con este planteo. ¿Por qué? Porque si bien no es que afecte a la enorme mayoría, sí tiene importancia, con lo cual en los nuevos planes de retribución que vamos a tener que ir pensando, en cómo pagarle a nuestros colaboradores, vamos a tener que combinar la escasez corporativa de recursos y dinero, porque hay menos dinero que hace 5 años, producto de la recesión global, producto de la pandemia, con nuevos incentivos, sean estos económicos o no, de manera tal de que la persona en el trade-off, en el cálculo que haga, me quedo en casa o voy a la oficina, decida, o trabajo desde casa, pero para una compañía, decida que le es valioso desde el punto de vista del crecimiento personal y económico trabajar para una compañía. Adelante, Elvia. Indudablemente, como lo dices, esto no es una cuestión de puestos únicamente operativos ni ejecutivos, está pasando a todos. Y es que todos nos estamos preguntando si realmente vale la pena. Hemos visto a partir de la pandemia que hay una realidad de la vida es una sola, no hay que desperdiciarla, hay que disfrutarla, y en estos casos cualquier persona es válida de hacerse ciertos cuestionamientos y cambiar la línea de lo que venía haciendo. Es natural y es lógico. Y es lógico y es preocupante saber que no todos los que renuncian tienen hoy un plan B, pero el hecho de saber que hay una demanda de talento los hace tomarse a la aventura de poder hacerlo, como dice Gabriel, y más aún si hay planes desde el nivel estatal que los ayudan a gestionar esa transición hasta que encuentran la verdadera pasión, el verdadero trabajo que les motive, o un trabajo que se amolde al tipo de vida que ellos quieren tener, que en muchos casos no tiene que ver con la vida que llevaban, ni de comprar ni de adquirir, sino de tener mejor calidad de tiempo para vivir, ¿no? Es cierto que esto es una realidad del efecto pandemia, ¿no? La vida no es eterna, necesito disfrutarla, tengo que hacer un parón
y configurar mi vida de acuerdo a lo que realmente quiero para mí. Y esto es lo que se preguntan todos los colaboradores hoy, que están en la organización y esa gente que quiere incorporar. Maribel. Y sí, Sí, perdón. precisamente quería aportar sobre el tema que estás planteando y que están planteando, donde la pandemia nos cambió el mundo del trabajo y es importante que nosotros como gestión humana estemos claros que el trabajo ya no es el mismo, que los empleados hoy, así como comentaban, más que el salario per se, busca más que nada flexibilidad, incorporar más tiempo a su vida personal, hacer otras cosas, y de hecho, lo que nos dice la gran renuncia es en Estados Unidos, donde ya más de 34 millones de personas desde la pandemia para acá han renunciado y un alto porcentaje, como decía, sin trabajo. Claro, sabemos que hubo un apoyo de la parte de gobierno, pero ¿qué es lo que se plantea aquí? Como decía Gabriel, la vida es una sola. La vida es una sola y el tema de la velocidad con que se producen los cambios muchas veces lleva a las instituciones a apurar de tal manera al colaborador y a no dimensionar cuánto tiempo vas a exigirle en términos de su entrega, que llega al momento de quemarse, al momento de quemarlo. Y de ahí también tenemos la segunda pandemia o la tercera, no sabemos si la económica o la de salud mental es más grande que la pandemia de salud que vino como producto del COVID. Entonces es un tema de nosotros como gestión del talento, sentarnos a repensar lo que funcionó ayer no necesariamente funciona hoy. Y hacer ese ejercicio de qué habilidades, sí, qué habilidades, incluso la parte misma de la capacitación. Hoy estamos viendo la microcapacitación, o sea, las cosas muy particulares, no de largas capacitaciones necesariamente, sino de temas muy puntuales que necesitan ser rápidamente asumidas. Y esto todo, la verdad es que nos ha dado un cambio, porque hoy mucha gente, muchos de los empleados están en el negocio del internet, generando mucho dinero. Y tú dirás, bueno, pero sí, hubo un cambio en el modelo de trabajo. Si no le permitimos, si no tomamos en cuenta el balance vida, trabajo, creo que la llevamos perdida como gestión humana y como empresa como tal. O sea, que quería solo que aportar un poquito No, a ese claro, tema. claro. Yo quiero sumarme al comentario de Maribel y de Elvia, haciendo algo más finito todavía para los compañeros, para los amigos de recursos humanos. Porque esta cosa de me retiro y no voy más a trabajar, vale en general siempre y cuando no tengas una familia a la cual sustentar. Si vos tenés que pagar los colegios, tenés que pagar la medicina prepaga, el alquiler y las expensas, está todo muy bonito, pero seguís yendo a trabajar. Entonces, por un lado tenemos por ahí generación Y, Z, etcétera, que dice yo, así no va más y me retiro. Y por otro lado tenés una gran generación hacia arriba, una gran franja etaria, que no tiene más remedio que seguir trabajando. Pero, atención, no es que estos comentarios pierdan valor, al contrario, ganan más fuerza. ¿Por qué? Porque esta gente, como decía, comentaba el día, que se queda trabajando porque no tiene más remedio, pierde motivación. Y quien pierde motivación pierde productividad, trabaja menos, de peor humor y produce menos. Y va generando fundamentalmente un clima corporativo bastante desagradable. Entonces, resumo, termino y digo, atención, porque hay quienes no se van, hay quienes se quedan y no sé qué es peor. Nuestro trabajo es motivar al que está para que no se vaya y motivar al que no se va a ir para que trabaje mejor, para que se sienta más contenido, para que realmente disfrute un poco más de lo que hace cotidianamente, ¿verdad?
Indudablemente. Y antes, si bien la primera creo que asignatura pendiente es entender los beneficios y el tema retribución, porque creo que es el eje central, tanto para los colaboradores que tenemos en el equipo como para los que queremos atraer. Vale la pena decir que esto no es solamente para recursos humanos. ¿Por qué? Porque la línea, cuando pide a alguien para su equipo, también tiene que tomar conciencia de esto. Que la gente hoy por hoy, para sumarse a tu equipo, está pidiendo todas estas cosas que ahora estás viendo en pantalla. Indudablemente, como dice Gabriel, el salario adecuado porque sabemos que por hoy existe la práctica de, bueno, hay muchos países que juegan con el tipo de cambio y externalizan determinados tipos de puestos, y hay muchas veces que no nos fijamos qué estamos externalizando, y a lo mejor estamos perdiendo el control de operaciones que son muy relevantes, y lo digo porque lo normal es hablar del community management, de todo lo que es el servicio al cliente, totalmente descentralizado, y eso lo único que termina logrando es una repercusión directa en la satisfacción del cliente, en la experiencia del cliente. Cuando nosotros externalizamos, tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos externalizando, porque perdemos control. Aunque implementemos la herramienta de Analytics más efectiva, vamos a perder control. Entonces, ojo con estas medidas de, bueno, por pagar un poco menos voy y salgo a contratar afuera, porque ahí hay un riesgo latente muy, muy grande que tiene que ver con el valor de negocio y con la reputación de la marca. Entonces, ojo, esa es la primera asignatura de salario adecuado. Yo creo que Gabriel ha dicho bastante. Ojo, porque nosotros necesitamos equipo, no que se cumplan ciertas tareas. Si queremos que se cumplan ciertas tareas, a lo mejor lo que hay que apostar es a automatización. Pero igualmente, hasta cualquier automatización, ¿qué se necesita? Una persona atrás que la diseñe. O sea que, ojo con lo que estamos haciendo ahí. En segundo lugar, hablamos de la flexibilidad. Y cuando hablamos de la flexibilidad, hablamos de flexibilidad sin límite. Ya no nos alcanza con un día de teletrabajo, 2 días de teletrabajo, poder salir antes un viernes, poder entrar en una franja horaria amplia. No, las generaciones más jóvenes están pidiendo no solamente home office, sino que yo pueda trabajar desde cualquier parte del mundo. Y eso, ¿qué es lo que me exige? Tener una conectividad plena, tener herramientas de comunicación de lo más robustas, aprender a usarlas, y sobre todo un buen liderazgo, que aunque yo tenga mis personas dispersadas en cualquier parte del mundo, puedan coordinarse en foros y que puedan tener una buena relación de convivencia dentro del equipo, y confianza y buena relación. Entonces, a esa flexibilidad nos referimos. Movilidad total, horario total, pero total, no vale flexitime, ni un día sí, otro día no, y al final los días de teletrabajo los gestiona un líder, y el líder, como es de los que necesita que la gente esté en persona, al final no terminan usando el beneficio. Ojo con esto. Hablamos de la conciliación, Gabriel. A esta altura de lo posible y lo real, pero a esta altura, tanto como de salud, como los desafíos evolutivos, a esta altura yo quisiera decir que en general las cosas son ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida, porque dependerá del tipo de compañía, dependerá del tipo de emprendedor, cómo puede arbitrar este tipo de cuestiones. Y cómo aplicarlas, porque quisiera decir algo. Estamos en una enorme crisis económica y financiera que va a empeorar en los próximos meses antes que mejorar, antes de rebotar. No lo digo yo, lo dicen economistas mucho más serios que yo en todo el mundo. El punto es que entonces la línea, los directores de las compañías y los directores financieros, estamos metidos en la cabeza que hay que sobrevivir. Y para sobrevivir hay que cobrar lo que vendemos y bajar los costos. Esto es lo que nos obsesiona de la noche a la mañana. Con lo cual, si yo fuera una persona que tengo la necesidad de administrar los recursos humanos, me acercaría, pero no a comentarle que hay que darle en esas palabras flexibilidad sin límites, a comentarle que si no hacemos alguna de estas cosas, la que nos convenga, simplemente vamos a destrozar el negocio, como decía Elvia al principio. Oíme, directivo, oíme, financiero, no es solo cuestión de sumar. O tratamos bien a la gente o vamos a explotar por el aire. Tradúzcanlo a las palabras que les parezca y de la manera en que crean conveniente. Pero esto es lo que percibo yo cuando hablo con mis clientes. Cuando hablamos de flexibilidad y conciliación,
más o menos que te escuchan porque, bueno, es parte de la música cotidiana. Pero cuando le explicás que si no hace algo de todo esto, depende de la compañía, se va a quedar sin gente, y no, porque no saben por qué la gente se le va. ¿Cómo se me va si esta compañía es divina? Se te va por alguna de estas razones. Entonces lo que conviene es explicarle que se va a fundir si no hace todo esto. Claramente, en otras palabras y con otra dosis, ¿no? No, pero Ah, hay veces, nosotros somos de los que hablamos con rotundidad y, digamos, sin dar vueltas, porque realmente es así. Es que el colaborador que necesitamos hoy está pidiendo esto, no hay forma de negociar. Podemos ajustar un poco en cuestiones de salario, en cuestiones de posición y demás, pero esto es lo que está pidiendo. Y si no lo hacemos, nos vamos a quedar sin gente. Y el negocio sin gente no solamente no cambia, no funciona. No funciona. así es. Hablamos de la conciliación, claro, hablamos de conciliación, sí, no es solamente puedo ir a llevar a mi hijo al colegio o puedo salir antes si tengo que viajar. No, estamos hablando de que también no tengamos a un jefe que esté llamando a las 24 horas del día sin importar ni discriminar horario. O sea, aquí hay el rol de los mandos medios juega un papel muy importante, porque es el que materializa la última milla de todo esto. Y si la última milla se hace un mal delivery, el que termina resintiendo la relación son los líderes con los colaboradores. Y eso es lo que está pasando hoy. Y este es el mayor problema de todas las organizaciones. Entonces, sí, claro, pedimos una salud, pero no solamente el plan de beneficio con un descuento para el gimnasio o la persona que pase para hacernos estirar en el medio de la jornada laboral. No, estoy pidiendo que si tengo el gimnasio contratado, pueda ir. No que me esté llamando una vez que salgo de la oficina 25 veces por distintas cosas y al final nunca voy a poder terminar ni la clase de yoga ni siquiera llegar tranquilo a casa, ¿no? Porque el gimnasio no es un lujo, ¿eh? Ni el yoga una cosa desubicada, es una necesidad. Permítame que hable en primera persona un minuto nada más. Uno de mis más extraordinarios y rutilantes fracasos ocurrió hace no tantos años cuando un miembro de mi equipo destacado me dijo que quería correr un maratón en una ciudad del este europeo y que en vez de tomarse días de licencia, quería que la compañía le pague esos días, bla, bla, bla. Me agarró a mí bastante cuadradito en ese momento en la cabeza y que yo no podía entender por qué había que pagarle a él para que se fuera a correr. Y por supuesto que se lo negué. Al año se fue. Y creo que no solamente por eso, no pudimos entender que motivar a ese recurso era darle la licencia para que corra un maratón, para que la pase bien, para que disfrute y para que diga que parte de su disfrute fue la compañía. Hoy no se trata de atenderlo cuando está enfermo, hoy se trata de ayudarlo cuando está sano, ¿verdad? Me parece que es una sutil diferencia. Es que no estamos diciendo ninguna clase de verdad, digamos, no revelada, no estamos descubriendo nada nuevo. Para que una persona dé su máximo potencial, tiene que estar en estado de salud bueno, no solamente físico, sino también y sobre todo mental. Más que nada, cuando la gente tiene mucha interacción entre personas, como son las demandas de los proyectos de transformación digital y de transformación y de cambio y de adopción tecnológica. Interactuamos muchísimo, nos relacionamos muchísimo y eso desgasta mucho. Si nosotros ya venimos con un mal estado de salud, indudablemente eso se traduce en una fricción constante. Y hablaba Gabriel recién de los desafíos, y los desafíos no es únicamente de, bueno, vas a lanzar un producto o te vamos a pagar un máster, no. Hablamos de que la persona quiere crecer y las personas normalmente no solo queremos crecer en el ámbito profesional, queremos evolucionar como nuestro propio ciclo de vida y que cualquier clase de desempeño profesional nos esté acompañando en cada uno de esos ciclos. Si no, salimos corriendo a montar un emprendimiento o a buscar otra salida laboral, porque es lo que está pasando. Y fíjense que las mayores salidas se empiezan a dar a partir de los 28, 30 años, donde las personas empiezan a tomar decisiones importantes en su vida, aunque a nosotros ya nos pasó hace un tiempo, ¿no, Gabriel? Creo que hay un tema de beneficios, que es un tema tan caro a recursos humanos y tan apetitoso para todos. Porque históricamente los beneficios fueron desde la decisión volitiva de la empresa, sea esta grande, pequeña o chica, hacia el empleado. Por ejemplo, a algunos nos tocó
que nos pagaran un máster. A mí nadie me preguntó si quería o no un máster, y yo tampoco osé decir algo. Agarré el máster y bien fuerte, pero acá las cosas han cambiado. Me parece que hoy los beneficios, y no importa el tamaño que empresa, porque podemos estar hablando de un helado hasta un viaje no sé dónde, los beneficios ya no van más de la compañía hacia el empleado, ideológicamente hablando. Los beneficios nos conviene establecerlos en función de lo que el empleado nos pida, en función de cuál es su deseo. No necesariamente tiene que pedirnos hacer un curso de Excel, por decir cualquiera. A lo mejor quiere hacer un curso de, digo cualquier ejemplo, poesía griega. Yo lo que tengo que mirar es si ese curso en el cual lo voy a ayudar va a mejorar su productividad. Y yo no quisiera no ser tan necio como para decir, no, mira, no está dentro de la tabla de las cosas de la compañía, o qué le vas a devolver a la compañía. Querido amigo, si tu recurso, sea un cadete o un gerente, está motivado, pagale el curso de poesía griega o lo que sea dentro de ciertos parámetros y ciertos presupuestos, por supuesto. Que no siempre es pagar, también puede ser darle la posibilidad de que un día salga antes porque tiene que ir a hacer un curso. No, también claro. es cierto que eso es premiar la curiosidad, que es lo que necesitamos en nuestro equipo. Gente curiosa que no pare de aprender. Y te aviso que no le estás haciendo ningún favor a tu empleado, ¿eh? Simplemente estás contribuyendo a tu propio negocio, porque esa persona motivada, atendida, se va a sentir más parte y va a trabajar con mejor predisposición, ¿eh? No es que te esté haciendo un favor reconociéndote, pagándote o lo que sea tu curso de poesía griega. Me estoy haciendo un favor a mí mismo, empresario. Con eso ya estamos haciendo un poco de spoiler, ¿no? Estamos diciendo que, ok, sí, va a haber una parte que es la formación, que es un eje importante, además de los beneficios, que creo que es el más transversal, porque es para el equipo y también es una fuente que ayuda a atraer talento. También es cierto que en nuestros planes de formación, se terminaron los planes de formación, que solamente proponemos una serie de cuestiones, lo que le conviene a la compañía, y no aceptamos otras cuestiones. Aquí todo es participado, todo es co-construido. Y hacia eso es hacia donde debemos ir. Obviamente, nuestra urgencia hoy por hoy, si estamos aquí, es recuperar el vínculo e impulsar la motivación de nuestro equipo, ese equipo que tiene que impulsar esa transformación digital y lograr resultados, pero sobre todo sentirse bien con lo que está haciendo. Y para eso, como dijo Gabriel, la cultura es una cuestión básica y elemental. Y muchas veces las organizaciones que tienen que transformarse no son culturas de 20 años, son culturas de 50, de 60 o de más años, culturas muy arraigadas y que se han formulado en unas bases de una época que ya no existe. Entonces es trascendente hacer un trabajo de actualización, porque estos son los principios que rigen cualquier clase de comportamiento dentro de la organización. Los que están políticamente correctos y formalizados en una declaración de principios, incluso los informales. Entonces, la cultura siempre va a ser un ángulo elemental para transformar nuestra organización y para adecuar nuestra relación con nuestros colaboradores. Entonces, la actualización de la cultura tiene que ser imprescindible, porque necesitamos tener un propósito que más que una declaración de intenciones, una frase filosófica de ser los mejores del mundo, sea algo que realmente motive, que realmente crea una sensación de qué bueno, me voy a sumar a algo que realmente va a ser grande, grande para mí, para el mundo, para todos. O sea, no es algo que le va a servir a la compañía para ganar más. Tiene que ser algo realmente retador, que ayude a tomar riesgos, que ayude a cambiar conductas, ¿no? Estamos hablando de quebrar un montón quebrar paradigmas y quebrar también un montón de conductas arraigadas, como puede ser el señalar a los culpables, como puede ser toda esa vieja estructura de las arquitecturas organizacionales muy jerárquicas, que debemos transformar en organizaciones mucho más planas y de más interacción, ¿no, Gabriel? Yo quisiera hacer un ejemplo muy práctico porque todo este abordaje que vos haces es magnífico y quisiera sintetizarlo desde mi punto de vista en esto. Mirá, sobre todo para las medianas y pequeñas empresas. Si sos Coca-Cola o Toyota, podemos hablar de otra manera a lo mejor, pero para las pequeñas y medianas empresas, obviamente Toyota y Coca como ejemplo, ¿no? Yo diría lo siguiente.
En épocas más o menos normales, tenemos un barco. En ese barco, más o menos, uno está en el puente de mando, está distribuida la cosa, levanta el ancla, el otro prende el motor. Se darán cuenta que de náutica poco y nada. Pero en los actuales momentos críticos, nosotros lo tenemos más empleado. Lo sepamos o no, y lo sepan ellos o no, somos todos socios, porque en emergencia, cuando hay tormenta y empieza a entrar el agua, todos dependemos mucho más de todos, y en la emergencia somos todos hermanitos, estamos abrazados, con lo cual es bueno que nosotros como dirigentes entendamos esto, porque como decían por ahí, culpable. No existen los culpables, amigo. Además, ten en cuenta que si el culpable no sacó el agua a tiempo de la proa, se te va a caer la proa y te vas a quedar, te vas a ir al fondo vos con ello. Entonces, yo creo que acá hay un gran ecosistema dentro de la propia empresa, ¿no? Un ecosistema propio en el cual un poco conviene aplanar la situación, porque en crisis todos tenemos una responsabilidad parecida, que es salvar el barco, ¿no? Y en ese caso, bueno, repensemos un poco cuáles son nuestras opciones y estrategias. Eso quería decir. Indudablemente eso nos lleva a cuestionarnos también de cuáles son los valores y cuáles son los principios que realmente queremos para esa nueva organización, hacia dónde estamos llevando esa organización, que tiene que ver con hacia dónde nos está pidiendo el mercado que lleve esa organización por el modelo de negocio, ¿no? Tiene indudablemente mucho que mandar ahí. Pero sobre todo, como estamos dentro de organizaciones que tienen su recorrido, no podemos hacerlo desde un comité directivo e imponerlo. Esto lleva su mecanismo de trabajo, lleva su mecanismo de consulta, de elaboración conjunta. Por más que lleve tiempo, es tiempo bien invertido. Es tiempo bien invertido porque si la gente no se siente participada, indudablemente eso se traduce en resistencias cuando se quieran implementar esos cambios. Resistencias que van a ser no me parece, no me gusta, y es gente que se sienta a hacer que las cosas no ocurran. Y eso, si no lo gestionamos a tiempo, es un problema nuestro, porque indudablemente nos muestra una evidencia de mala comunicación. Por eso es importante no solamente definir la estructura formal, que eso creo que es lo que más les gusta hacer a cualquier organización, armar las nuevas piezas de marketing corporativo para hablar de los principios, de los valores de la cultura, pero aquí esto hay que apoyarlo con hechos. Y en eso los líderes naturales, los líderes de mando medio, tienen que jugar un rol esencial, porque son los que deben mostrar la coherencia entre lo que se está buscando y lo que se está haciendo para eso. Y es mostrar obviamente, indudablemente, los comportamientos deseados, pero también agarrar comportamientos como aceptar las cosas que hacemos mal, decirlo públicamente, decir que, oh, no, me equivoqué, cambio de rumbo, y que no está mal hecho. Y eso empieza a calar en la gente, porque en la gente no solamente calan las piezas de marketing, esas son las que menos impactan. Lo que realmente impacta es lo que ve en las otras personas que están con ellos, que todos están comprometidos y es lo que ayuda a que todos nos subamos a ese mismo barco, como decía Gabriel, a seguir empujando para conseguir ese nuevo objetivo. Elvia nos habla de líder y nos habla de que son ejemplos. Yo quisiera hacer una digresión a todo esto. ¿Qué es el líder natural? Atención, porque a veces nos confundimos. Líder natural no es el más pijo, ni el que mejor habla o actúa en favor de la compañía. Líder natural es el que más resuelve, el que mejor acompaña el proceso de la compañía, el que más suma a la hora de resolver problemas. Por lo tanto, cada empresario, cada empleado, cada gerente verá quién es ese líder natural. ¿Por qué es importante entender quién es ese líder natural que, repito, no es el que más habla, sino el que más suma? Porque de ahí salen los key resources, es decir, los talentos que necesitamos retener a la hora de la crisis. El que más agua saca del bote y no el que más dice hay que sacar agua. Es un punto que me parece importante, ¿verdad? Indudablemente, eso es real porque hoy por hoy hay mucho puesto de jefaturas o de managers que en realidad
no lo tienen tan incorporado, porque siguen trabajando bajo la vieja escuela de defino qué tarea se hace y cada quien que tengo a mi cargo debe hacer ese set de tareas que se le definió. Y si queremos definir set de tareas para hacer, estamos pidiendo robots, no personas. Las personas quieren construir con nosotros, no que las parametricen para que se manejen como tecnología. Parece contradictorio, pero es que con la inteligencia artificial estamos buscando que las máquinas piensen como las personas, y cuando tenemos personas, lo que queremos es que actúen como máquinas. Perdón, diría más, yendo a tu comentario, Elvia, y la hago cortita porque sé que estamos atrasados. Líder natural no es el que nos dice a todo que sí, como que yo soy el director, ese es un líder natural porque todo lo que yo digo, él dice que está bien. Líder natural es el que me confronta con argumentos productivos y me la tengo que aguantar y me la tengo que bancar. Si soy un necio y tengo problemas de autoestima como directivo, diré, mirá lo que dice. Pues bien, si querés mantener tu negocio, los problemas de autoestima, miralo con el psicólogo. Y tratá de escuchar a los tipos que trabajan todos los días con vos, que son los que saben de verdad cuáles son los problemas y dónde les aprieta el zapato. ¿Ah? Adelante, perdón. Y estás hablando de otra disciplina, ¿eh? A lo mejor es una buena inversión hacer un coaching de managers y no tanto mandarlo al MBA, porque el coaching de manager quizá le empieza a gestionar toda esa etapa emocional. Bueno, no nos vamos de contexto porque ejemplos se nos vienen miles, pero es cierto que tenemos que abrirnos a la presentación. Indudablemente también es aceptar esa diversidad. Cuando hablamos de reformular todas estas cuestiones que son la base de nuestra organización, hay que participar. No es imponer, porque lo que se impone no se digiere. Y hay una realidad que nosotros estamos pidiendo que nuestra organización innove, que nuestra organización cambie, que la gente se atreva a más. Para que la gente se atreva a más, tiene que percibir que del otro lado vamos a valorar su intervención. Y eso forma parte de todo ese proceso, que aunque lleve muchísimo tiempo y agarre mucha ansiedad, es necesario para realmente hacer un cambio genuino. Y no es una cuestión de cultura únicamente, o de gestión de recursos humanos. Esto es gestión de todos, porque si el negocio no se suma en esto, los esfuerzos son en vano. Es cierto que nosotros tenemos que proponerle a nuestro equipo no solamente desafíos de objetivos, sino también desafiar su crecimiento personal. Eso es lo que está buscando la gente, que realmente lo que esté haciendo en la organización sume, entre otras cosas, a su crecimiento como persona. Y eso lo hace crecer como profesional, indudablemente, en áreas duras o en técnicas, pero también en la gestión personal de sus emociones, en el crecimiento personal de otros ámbitos, de otras dimensiones de su inteligencia, ¿no? Aquí se trata de construir una causa común, pero también una causa particular para cada organización. Pero eso lleva tiempo. Indudablemente que va a llevar tiempo y lleva un nivel de personalización muy alto, porque hay que trabajar con persona a persona. Y con esa ruta de crecimiento dentro de la organización para cada una de las personas. Pero a eso es a lo que deberíamos estar dedicando tiempo y no a gestionar el pago de sueldos, a gestionar el permiso de vacaciones y todo. Para eso ya hay software disponible. Para lo que realmente va a sumar el equipo de gestión de talento es al desafío colectivo y el de crecimiento personal. Gabriel. Bueno, ya que me toca esto, diría, imagínate que vuelves a casa una tarde y le tienes que contar a tu familia o a tu pareja, mirá, hoy en la empresa me maltrataron, me están haciendo aprender algo que no me sirve para nada, y la verdad es que no sé si mañana tengo ganas de ir. O, alternativa 2, vuelvo a casa y comento que en la empresa me han preguntado qué opino yo sobre tal proceso productivo o de atención de clientes. Eso quiere decir que valoran mi opinión, pero mirá qué bien que se siente uno frente a su familia y a sus amigos. Eso, aunque a veces no nos demos cuenta, es lo que hace que la gente se sienta motivada y piense que se está enriqueciendo y que se está beneficiando, como comentaba Elvia, trabajando con nosotros. Y eso es boca a boca también, ¿eh? Tanto que se habla del marketing boca a boca. Eso es marketing de boca a boca también, ¿eh? Eso suma. Llegó el momento de hablar de entrenamiento, porque indudablemente tenemos que hacer entrenamiento y vamos a necesitar que nuestro equipo se entrene, más que nada porque todo lo que es tecnología, como dije antes, tiene una obsolescencia programada cada vez más rápido.
Y necesitamos que esa gente vaya asumiendo nuevas competencias, se recicle, incluso que asuma nuevas posiciones. Aceptando que obviamente habrá perfiles que quieren especializarse en algo, especializarse, no ser expertos, que eso lo desterramos de nuestro vocabulario. Y por otro lado, también habrá gente que quiera hacer liderazgo y management. Y eso es lo que deberemos de apoyar con ciertas particularidades. Habrá habilidades que sean transversales para todo, que yo necesito capacitar a mi equipo, por ejemplo, en el análisis de datos, en que entiendan y hagan análisis de datos, por más que no operen programación, pero que sí entiendan el poder de los datos y de gestionar con datos. Y habrá cuestiones específicas, como las que decía Gabriel, del curso de literatura griega. Y claro que sí, no es todo estandarizado. Podemos estandarizar algún par de opciones, pero lo más rico, lo que realmente va a generar resultados, es dar esa posibilidad de que el colaborador nos lo diga, podamos tener un intercambio, podamos entender qué es lo que quiere y también seguir construyendo su historia en nuestra organización. Más que nada para esos roles, como dijo Gabriel, que son clave. Ahí ni qué decir, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es favorecer una actitud de aprendizaje continuo. Tenemos que decirle a la gente, no te acomodes y sal a buscar más porque esto no sirve. Y no sirve algo que hemos visto quizás hace 6 meses, hace un año. Si genera miedo esa actualización, pues lamentablemente es en el ritmo que hemos entrado y lamentablemente hay que hacerlo. Muchas veces no deberemos ir detrás de la tendencia, pero sí ir aprovechando lo que va surgiendo para capitalizarlo en nuestro negocio. Surfear la ola, dicen, ¿no? Surfear la ola. Sí, sí. ¿Y qué tenemos aquí, Gabriel? Bueno, yo diría digital skills y skills en general, ¿no? Pero ¿en dónde focalizarnos? ¿Qué mirar? Y no queremos entretener a las personas más del tiempo pactado, así que un poquito más por ahí dinámico. En primer lugar, información. La información que luego tendrá que ser comunicada, veremos cómo. Hoy las empresas, sobre todo las financieras, por ejemplo, somos brokers de información más que de otra cosa. ¿Cómo la comunicamos? ¿Qué comunicamos? ¿Para qué comunicamos? ¿Cómo resolvemos problemas? ¿Cómo deriva esto en un software? Nos gusta decir con Elvia que en lo que sea Business Intelligence y procesos de negocios, hay soft skills y hard skills y técnicas. ¿No, Elvia? ¿Qué nos dices al respecto? Así es. La idea es que cada uno de los colaboradores vaya haciendo esta ruta de adquisición de habilidades digitales. Empiece por las de información, que son las más básicas, que llegue hasta la comunicación. Esas son, creo que hasta resolución de problemas, yo creo que son competencias básicas que debe tener cualquier colaborador. Luego lo del software podrá ir yendo en distintos grados, pero cualquier colaborador va a necesitar saber buscar información, saber usar las herramientas de comunicación y de conectividad para compartir y para trabajar en comunidad, saber resolver problemas, y para eso, como decía Gabriel, se requieren no solo habilidades técnicas de manejo de software como los que están abajo de todo, sino que sobre todo competencias soft vinculadas a esas cuestiones técnicas que se aplican al negocio, sea de productividad, sea de análisis, sea de comunicación, aunque quede mal decirlo, pero es cierto, vivimos en la era de la comunicación y la comunicación es lo que peor hacemos. Tenemos un montón de canales abiertos, pero muy poca efectividad en los mensajes que mandamos, en las relaciones que mantenemos con clientes, con colaboradores y con todo el mundo. Entonces, yo creo que la comunicación está dentro de las primeras habilidades digitales a desarrollar. Y luego nos vamos a la atracción de talento, ¿verdad? Ya hablamos de la retención, de cómo vamos a hacer esa retención y que indudablemente tenemos que ir hacia la atracción de talento. Hemos hecho mucho por mejorar nuestra reputación y nuestra marca empleadora, pero también hay que seguir haciendo más para atraer ese talento joven y talento con habilidades digitales que necesitamos para hacer la conversión tecnológica de nuestra organización hacia una nueva era, ¿no, Gabriel? Sí, bueno, por una cuestión de autodefensa, lo de joven lo dejo de lado y digo que las compañías tienen un conjunto de recursos humanos de Joven de variados mentalidad. grupos etarios. Claro. Ahora, me detengo un minuto, atención, porque las hard skills se compran en las universidades, si quieres. Las soft skills hay que poner el cuerpo para ejecutarlas. Más que cuestión de técnica, es cuestión de poner el alma. Atención con esto. Entonces,
las generaciones, como dice por ahí, son por ahí tolerantes en forma diversa a las anteriores. Si querés, hasta por la planificación familiar. Fíjate que generaciones como la mía, teníamos el mandato de la familia con hijos, etcétera, etcétera, y generaciones como la Z actualmente en nuestro continente, ni que hablar en Europa o en los Estados Unidos, no tienen nada que ver con todo eso, ni con la cuestión de hijos, ni la cuestión de matrimonio, nada que ver. Entonces, tienen menor necesidad y menor tolerancia a lo voy a decir en inglés, a las cabronadas que a veces hacemos los directivos, y dice, mira, si no me gusta me voy, contame cuál es tu plan, si no me voy, me retiro. Así que atención con esto, y porque hay menos egocentrismo corporativo y más egocentrismo individualista. Y esto conviene entenderlo. Me detengo un segundo porque estamos retarde. Hoy lo que le importa a la generación Z es la autosatisfacción antes que nada. Es el logro personalísimo, porque no tienen, dicho groseramente, que mantener 3 hijos, 2 perros, una suegra, en fin, en fin. Con lo cual, si me gusta, me quedo, y si no me gusta, me voy. Y se acabó la historia. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque es ahí donde vamos a tener que dirigir, donde nos conviene dirigir nuestros estímulos y aquello que hagamos por retener. No prometerle tanto el housing, ni que hablar, decirle vas a tener un buen plan de retiro, que nadie nos va a creer, y lo bien que hacen, sino decirle hoy con qué te beneficio. No, Elvia, aunque ya no sos generación Z, pero bueno. Bueno, pero estoy ahí nomás, estoy nomás. Indudablemente, aquí es eso del egocentrismo corporativo, para mí lo traduzco muy fuerte. No sos la marca más atractiva del mundo, no sos Y aunque lo fueras. el Brad Pitt de los gobiernos, de los gobiernos corporativos, ni de las marcas más bonitas para ir a trabajar. O sea, sabemos que hasta hace un tiempo incluso decíamos, bueno, Google, Amazon, cada vez se van desmoronando más sus imágenes como marcas empleadoras. Así que si se cae la de ellos, que hoy por hoy tienen un fuerte protagonismo en el mundo actual, ni hablar que por más que tu organización sea hace 100 años la que domina el mercado o el sector, o que sea la más presente, no es condición suficiente para atraer a nadie. Porque al contrario. No, totalmente. Perdón, te da una ventaja comparativa como pyme. Dicho de la siguiente manera, que tú vas a ir a trabajar con el Amazon, con el Google, que te pagan menos que el salario básico, que te tratan como un número, pues vente a trabajar con nosotros, que somos una familia. Y aquí te vamos a tratar bien, te vamos a considerar tus horarios, vamos a ver cuando tienes que ir al jardín de infante o a jugar al ajedrez. Atención, que la amenaza de lo que antes era el gran monopolio, la gran compañía, hoy es una oportunidad para los pibes para presentarnos como los salvadores del género humano y so on, ¿no? Hace unos meses a mí me surgió cuando empecé a mirar todo este fenómeno de la gran renuncia, el tema de los jóvenes y pensando esas ganas de cambiar el mundo, de ponerse la capa de superhéroe y tener un rol protagónico y demás. Y enseguida hice la analogía con los dibujos animados de Pinky Cerebro, ¿no? Esto de salir a conquistar el mundo. Pues eso es lo que están esperando, que les ofrezcamos salir a conquistar el mundo. Y eso no se hace diciendo vamos a vender más que ninguno. No, eso tiene que ver con un objetivo que sea realmente maravilloso y que tiene que ver también, primero, con el compromiso que estas generaciones más jóvenes ya tienen en conciencia con el medio ambiente y en conciencia con la comunidad, y sobre todo a construir un mundo mejor, y nada que ver en lo posible con todo esto que prometieron las generaciones de sus padres y de sus abuelos, que al final no se materializó nada, ¿no? A eso nos referimos. En función a esto, resumimos, Gabriel, si te parece, y hablamos que indudablemente esto es la gestión de recursos de personas, no de recursos humanos, de personas, para sumarnos a la transformación digital y para sumarnos a cualquier clase de cambio, tiene que ver, en primer lugar, con la revisión de los beneficios y las compensaciones. Eso como medida esencial. Actualizarnos al mundo de hoy, a 2022, pensando en 2030, no en 1970 y lo que nos funcionaba en 1980, porque eso ya no sirve más. Lamentablemente no sirve más, o mejor aún, sí, no sirve más, según a la corriente que tengamos de positivistas o negativos. Pero es así, entonces hay que actualizar, y esa debería de ser nuestra medida inicial de cambio. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la actualización de objetivos y de cultura.
participando y sobre todo actualizando con estos criterios que dijimos. No a ser el mejor del mundo vendiendo ropa, sino ser el mejor del mundo en otro tipo, hacer un mejor aporte al mundo desde otro lado. Obviamente dijimos de los líderes naturales, hablamos de compromiso y de incentivo a la participación, que sabemos que lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo y que no se puede detener la máquina de producción para ponernos a trabajar en esto, pero es necesario llevarlo en simultáneo, porque si no, esto terminará haciendo, esto es un tema que no va a lograr calar y no vamos a lograr llegar muy lejos, digamos. Es como cuando pinchamos una rueda en el coche, por más que querramos seguir andando más bajito y demás, esto tiene una duración limitada. Así que no demorar más, empezar a trabajarlo. Y obviamente revisar la formación y desarrollo, no solo para nosotros, sino también para motivar y para fomentar esas cuestiones que queremos, la innovación, la curiosidad y demás. Y eso, indudablemente, va a impactar en la atracción y retención de talento, porque haciendo todo esto, nuestra gente va a hablar primero, nuestra gente primero va a hablar bien de nosotros. Y eso va a impactar directamente en nuestra marca empleadora y sobre todo en nuestra reputación. Y esas dos cuestiones son las que hoy por hoy hacen la diferencia en resultados de negocio, porque la gente no compra por un pantalón o por una gaseosa o por una alimentación, compra la marca, la confianza que tiene en esa marca. Por lo tanto, es una medida de negocio lo que estamos proponiendo trabajar. Gabriel, cerramos con 3 conclusiones antes de dar lugar, que ya había un par de preguntas como para acelerar el cierre. Yo creo que el mensaje final que quisiera, desde mi punto de vista, dejar es el siguiente. Nos van a medir por lo que hacemos y no por lo que digamos. Si realmente compramos, creemos que nuestros equipos de trabajo son lo único que puede ayudarnos a seguir adelante con la continuidad del negocio, tratemos de poner en práctica aquellas herramientas que hoy vimos, y no serán las únicas seguramente, y que son más acordes para nuestra compañía. Entendamos que cualquier cosa que hagamos en favor de nuestros recursos humanos, la estamos haciendo en favor de nosotros mismos. Eso es todo para mí. La tecnología nos va a ayudar, indudablemente va a ser un gran aliado, nos va a ayudar sobre todo a medir y a entender mejor, porque aunque estemos hablando de personas y hablemos mucho de aspecto cualitativo, tenemos que lograr convertirlo en número para poder racionalizar todo muy bien, porque cuando hablamos de cuestiones cualitativas, por lo general, hacemos como profecías autocumplidas, ¿no? Aumentamos los sesgos. Nos creemos las cosas que creemos nosotros y dejamos de ver todo aquello que difiere de lo que nosotros creíamos, ¿no? Nos seguimos valiendo por la tripa, digamos, y no por la realidad. Entonces, claramente la medición va a ser aliada. Ahora, necesitamos gente que aprenda a gestionar con datos para que, porque las personas somos así, nos hacemos llevar por lo que nos suena y lo que la pasión nos indica en el momento, puedan tomar mejores decisiones y puedan comprometerse desde otro lado, desde lo racional y no solo desde lo motivacional. ¿Gabriel? Es impactante cuando uno trabaja con ingenieros en software, con el debido respeto. Cuando uno dice con el debido respeto, la cosa se complica, pero cuando uno trabaja con gente de sistemas en líneas generales y hablan de las métricas y de los datos, interesante porque su opinión sobre estos temas pasa exclusivamente por eso. Lo que la métrica no dice, no existe. Y me parece que es algo como para revisar, porque en realidad la métrica nos tiene que ayudar a entender cuáles son nuestros problemas, pero la traducción entre la métrica y la realidad pasa por seres humanos, por personas que tienen que entender qué les sirve y qué no, qué quieren y qué no. La métrica es una herramienta más poderosísima, pero solo una herramienta. La gente no compra métrica, compra soluciones. Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy y nos vemos en nuestro próximo encuentro el 9 de septiembre